y estamos hablando de cómo desenmascarar el temor. Esta sesión se llama Convertirnos en la peor pesadilla del temor. Dios nos ha llamado a ser la peor pesadilla del temor y queremos que el temor nos tenga temor. Queremos que el temor huya con la cola entre las piernas. ¿Y cómo vamos a hacer para ser la peor pesadilla del temor? Número 1 es conocer nuestra identidad, conocer quiénes somos en Cristo. No es porque somos poderosos en nuestras propias fuerzas o en nuestra carne. Somos poderosos por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, de acuerdo al poder que trabaja dentro de nosotros. La identidad nace a través del conocimiento personal de la revelación divina. Y es por esto que me encantan estas series de escrituras. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mire, desde antes de que nosotros fuéramos creados, incluso desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Dios ya tenía un plan y un propósito para nosotros. Y en el versículo 13 dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él dice, escuchen, tengo un llamado y un plan y un propósito para ti, ordenado para que sea conformado a la imagen de Cristo, para que te parezcas a Cristo. Y cuando tú creas, entonces puedes tener la herencia. Yo creo en la creencia de que cuando recibimos a Jesús por primera vez, cuando recibimos a Jesús, puedo tener acceso a la herencia de la vida eterna. Porque cada vez que creo lo que mi Dios dice de mí, es otro nivel de mi herencia a la que puedo tener acceso. Cada vez que creo la verdad de quién soy en Cristo, es otro aspecto que empieza a disolverse enfrente de mí y que me lleva a saber que puedo cumplir lo que Dios ha puesto dentro de mí, lo que Él ve de mí desde que estaba en el vientre de mi madre. Y por eso dice en el versículo 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es poderoso. Dice, ahora quiero que tengan sabiduría, quiero que tengan revelación, quiero que tengan entendimiento para que sepan tener esa herencia completa. ¡Qué poderoso! Entre más conozco a mi Dios, soy más capaz de saber quién soy. ¿Qué pasa? Eso trae validación a nuestras vidas. Hay muchísimo poder en la validación. Hay mucho poder en amar y ser amado. Hay mucho poder en el honrar y ser honrado. Nos da el poder en el cuerpo, alma y espíritu. Hay muchos aspectos que causan que liberemos eso que Dios ha puesto dentro de nosotros. Cuando Jesús fue bautizado en agua, cuando salió del agua, los cielos se abrieron y el Padre Celestial dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es poderoso. Eso es validación. Y cuando tengo validación de mi Padre, causa a mí el saber quién soy. Trae confirmación en mi identidad y me da la revelación para creer lo que Dios dice de mí, para que yo pueda recibir la herencia en esa área de mi vida. Cuando creemos, somos sellados con el Espíritu Santo hasta que nuestra herencia sea entregada. Entre más sepa a qué me ha llamado y que soy su hija, se libera la herencia en mi vida. Piensa en esto. ¿Cuál fue el primer ataque de Satanás a Jesús? Lo encontramos en Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. La primera tentación fue atacar a Jesús en el área de su identidad, en quien Él era. Y me encanta cómo Jesús confrontó al enemigo cuando le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Así que piensa, cuando el enemigo te dice, oh, ¿tú crees que eres esto? Y empieza a atacarte, tú tienes que decir, yo creo lo que Dios dice de mí, no lo que tú dices de mí, porque descubrí mi identidad desde la validación de mi Padre. Una cosa de las que amo de la palabra profética es que la palabra profética va más allá para ver el potencial, ve la semilla que fue plantada dentro de ti desde el vientre de tu madre. Y cuando esas cosas empiezan a ser reveladas, activa esa revelación en ti, que obtengas esa parte de tu herencia para que camines en ella. Tenemos que reconocer que el Creador maravilloso que conocemos, nos conoce y Él es nuestra fuente de vida. Si piensas en esto, como hijos e hijas del Rey, Dios el Padre es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente de nuestra identidad. Él nos creó,
nos plantó, nos puso en un cuerpo de forma en que le agrademos y le honremos. Me gusta cuando la Biblia habla de que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Jesús es la cabeza de la iglesia. Esa es la fuente de vida. Él dice, soy la fuente de vida. Cuando nosotros tratamos de buscar nuestra identidad en otra persona, o en algo, o en lo que producimos, o tenemos, o poseemos, esto es una identidad perversa. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, cuando Él nos habla, cuando le permitimos que sea la fuente de nuestras vidas, literalmente toma lugar el que yo soy quien soy y no tengo ninguna duda, y quizás tengo que desarrollar eso a lo que me ha llamado a hacer, crecer en eso, pero sé que es lo que Él me ha mandado a hacer y eso es poderoso. Entre más lo conozco, sé cuál es mi propósito a través de mí. ¿Qué es identidad personal? Primero que nada, es una característica distintiva de quién eres tú como individuo. Y es por eso que no queremos compararnos con otras personas, porque no hay nadie como yo en el planeta y no hay nadie igual a ti en el planeta. Hay características distintivas de quién soy yo basadas en la realidad del cielo, basadas en lo que Dios dice en su palabra escrita, en su palabra profética y en lo que Él me revela personalmente. Y lo que amo de mi identidad es que se revela progresivamente. Ahora yo sé más quién soy de lo que yo sabía de mí hace 10 años. Y en 10 años más sabré más quién soy en Dios. Tenemos que reconocer que cuando salimos, como dije en la sesión pasada, acerca del poder del movimiento, cuando nos movemos hacia adelante en Dios, nos vamos a llenar más de quiénes somos nosotros en Él. Y creo que podemos pasar toda la eternidad descubriendo la unicidad de nuestra identidad. Porque Dios no solo nos llamó para este tiempo en la tierra, Él nos llamó para que estemos con Él por toda la eternidad. Me encanta Salmos 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Él quiere que sepamos la verdad de nosotros mismos. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Wow, Dios, yo quiero tener verdad. Yo quiero saber quién soy yo. Quiero tener la sabiduría de Dios y saber lo que has puesto dentro de mí. Y eso me dará el valor para entrar en las zonas desiertas de mi vida, para entrar al reino de las tinieblas, para entrar a las diferentes esferas de la sociedad y ser la luz en los lugares oscuros, porque sé quién soy yo. Una vez dije una historia de cuando estaba en una situación y estaba realmente temerosa y pensé que no era lo suficiente inteligente y que todos ahí eran inteligentes y que todos ahí eran influyentes, y el Espíritu de Dios empezó a hablarme de cómo Él tenía más poder que ellos, de que tenía mayor influencia que ellos, de que era más inteligente que todos ellos juntos, y supe eso. Pero luego dijo algo que me impactó mi vida y dijo, solo sé tú y hazlo por mí. Mira, entre más sepamos para qué Él nos creó, cuál es nuestra responsabilidad, es solo ser nosotros mismos y hacerlo por Él. Y cuando hacemos eso, descubriremos más y más de lo que Él ha puesto dentro de nosotros. En verdad, Él está delante de nosotros. Gracias a Jesús, tú no te defines por tu realidad de experiencias. Si te contara alguna de mis historias desde mis experiencias propias, desde abuso sexual, mis años estúpidos, el ser una mujer de 21 años con problemas de alcoholismo, puedo decir muchas historias, pero eso no me define. Lo que pasó en mí no me define. Las cosas tontas que me hice a mí misma no me definen. Cada error que cometí no me definen. Mi Dios me define. Y muy a menudo vemos a la gente de acuerdo a la carne y ni siquiera conocemos a la persona real. Vemos a la persona cómo funciona en el temor, cuando funcionan con la intimidación, cómo hacen cosas contrarias a quienes son ellas en Dios. Porque ellos no han descubierto quiénes son realmente. Yo no obtengo mi identidad por el origen de mi familia. Amo a mi familia. Amo a mi esposo. Amo a mi mamá de más de 90 años. Pero yo no obtengo mi identidad de ellos. Lo obtengo de mi Dios. Y lo que es maravilloso es que Dios pone a alguien en una familia. Mi esposo es un buen ejemplo. Él creció con su padre, que era un alcohólico, y muchas cosas que pasaban en su familia. Y Dios le escogió y lo llamó a construir el reino de Dios. Piensa en eso.
Si su identidad hubiera sido definida por el origen de su familia, nunca le hubiera dicho sí al llamado. Yo no me defino por lo que la gente dice de mí o la opinión de la gente. El mundo puede ser muy cruel. Y la gente, cuando es avergonzada, quiere avergonzar a los demás. La gente que camina en temor quiere meter temor a otros. La gente que se critica a sí mismo, critican a los demás. La gente que vive con enojo, quieren destruir la paz de los que están alrededor de ellos. Y muchas veces puedes estar en el medio de todo este lío. Pero el hecho es que su opinión no me define. Si hubiera dejado que la opinión de los hombres cuando se trataba de que las mujeres ministraran me definiera, yo no estaría aquí para el día de hoy. Y lo que es asombroso, cuando seguí con lo que Dios puso en mi corazón, a través del tiempo, la opinión de los hombres cambió. Yo solo me defino por ser la hija de Dios viviente. Me defino por mi Creador. Esa es una de las mejores maneras de convertirte en la peor pesadilla del temor. Es porque realmente sabes quién eres. Como hijo y hija del Rey, sabes que eres realeza, sabes cuál es tu valor, sabes cuál es tu llamado y tu unción. Saber que has nacido en un tiempo de la historia que en medio de la opresión de este tiempo tienes la gracia y la habilidad dentro de ti de salir victorioso en medio de ellos. Segundo, es saber tu propósito. Saber a qué cosas me ha llamado Dios a hacer es absolutamente crítico para que me dé la valentía de seguir. El temor no tiene temor de que tú tengas un propósito. El temor no le importa si tienes un propósito, pero el temor está aterrorizado de que tú vayas a cumplir tu propósito. El temor está aterrorizado de que te pares y que vayas a hacer lo que Dios puso dentro de ti, porque Él es impotente ante el propósito de Dios dentro de ti. El propósito es la razón del por qué algo existe. Mi hijo estaba predicando un mensaje acerca de esto y dijo: ¿no usas una cortadora de césped para aspirar tu alfombra? Y tú no aspiras la alfombra con la cortadora de césped. El hecho es que, ¿dije exactamente lo mismo? No, usas una cortadora de césped para aspirar tu alfombra y no usas una aspiradora para cortar el césped. El hecho es que hay un propósito y usamos ese propósito para el cumplimiento de nuestro objetivo o tarea. La cortadora de césped fue creado para un propósito. La aspiradora fue creada para un propósito. Así que debemos reconocer que fuimos creados con un propósito. Y cuando sabemos eso, no vamos a gastar nuestro tiempo, esfuerzo y energía en cosas que no son lo que somos. En Salmo 71, 17, 18, habla del propósito de David para cumplir su propósito en su generación. David fue proactivo en hacer lo que Dios planeó que hiciera en la tierra. Jesús, su propósito era que el Hijo de Dios fuera manifestado, que destruyera el trabajo del enemigo, que cada cosa que hizo cuando estuvo en la tierra fue destruir el trabajo del enemigo. Así que como es Él, somos nosotros en este mundo. Tenemos que destruir el trabajo del enemigo. Eso es maravilloso. Eso es parte de nuestro propósito. Mira, el propósito no tiene un destino final. Lo que el propósito hace es como simplemente nosotros respondemos a cada oportunidad de cada día. Y cuando respondemos a esas oportunidades que están delante de nosotros, empezamos a descubrir ese propósito. Empezamos a reconocer lo que está en el interior de nosotros y cumple con las necesidades en las vidas de diferentes personas. Reconocemos cómo nuestra voz tiene la habilidad de impactar ciertos grupos de personas y nos ayuda a empezar a descubrir lo que Dios puso dentro de nosotros. Porque la gente es atraída a tu propósito. La gente es atraída al don que tú tienes. Me encanta esta parte en 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Nosotros hemos sido puestos en el lugar exacto para producir la función que Él ordenó para nosotros. Cuando pones identidad y propósito juntos, es como varios tejidos juntos en este hermoso tapiz y es difícil separarlos. Y vemos una expresión que sale de eso: ¿quién soy yo y qué hago? Y ahora lo que hago no es lo que soy, pero tú puedes ver lo que soy por lo que hago. Y cuando ves mi identidad, reconoces en que estoy apasionada por lo que hago. Interactúan juntos.
trabajan juntos. Es difícil separarlos. Yo no creo que necesitamos separarlos. Creo que es una declaración falsa el decir que la identidad es más importante que el propósito, o que el propósito es más importante que la identidad. Porque Dios nos dio una identidad precisa que va ligada con un propósito para ayudar a otros a encontrar su identidad y su propósito. Ser la voz de Dios, ser los brazos de Dios extendidos. ¿Qué cosa más linda el reconocer quiénes somos nosotros para que podamos liderar efectivamente y empoderar a alguien más? Están entrelazados y los dos son revelados progresivamente. La identidad verdadera activa la confianza de avanzar en el propósito. Entre más segura esté de quién soy yo y para qué me creó Dios, más confianza tengo para liberar mi propósito, para liberar mi función, para hacer lo que Dios puso dentro de mí quisiera. Piensa en esto. José tuvo un sueño primero. Tomó 13 años hasta que ese sueño se realizara. Pero el hecho fue que él tuvo sueños que lo guiaron a un viaje de propósito. Y el poder interpretar sueños le pusieron una plataforma para que pueda ser el segundo en comando. Eso es poderoso. Su don, su propósito estaba funcionando en él desde adolescente. Ese propósito quizás ya había sido manifestado, pero él no tenía un entendimiento completo de eso hasta años después. Honestamente miro hacia atrás en mi vida y puedo ver antes de que recibiera a Jesucristo. Puedo mirar atrás y ver aspectos de mi propósito siendo manifestados desde antes de conocer a Jesús. Y después vino la revelación después de que lo recibí. Es poderoso. Abraham primero supo que iba a ser llamado padre de muchas naciones. Le dijo, vas a ser padre de muchas naciones. Y él empezó a caminar en ese trayecto. Su nombre pasó de Abraham a Abraham. Mira, identidad y propósito funcionan juntos. David primero supo que iba a ser rey. Y porque él supo lo que él había sido llamado a hacer, le dio la valentía para enfrentar a leones, osos, gigantes, a los filisteos. Él tuvo la valentía no solo porque sabía quién era, sino porque también sabía a lo que había sido llamado a hacer. Saúl, el apóstol Pablo, Saúl, supo primero que iba a predicar a los gentiles. Si piensas en esto, ahí está él, persiguiendo y matando a cristianos. Y ahí va, y de repente es tirado del caballo, y es cegado, y todas esas cosas. Y lo que escucha es, eres llamado para predicar a los gentiles. Él se apartó por cerca de 3 años. Tuvo que procesar todo, recuperar su vista, muchas cosas que asimilar. Pero durante ese proceso se liberó el apóstol Pablo. ¡Qué poderoso! Cuando sabemos que estamos en el lugar correcto y haciendo lo correcto y estamos seguros en Dios, el temor pierde su poder para afectar directamente nuestras vidas. Cuando sabemos quiénes somos y sabemos que estamos haciendo lo correcto, en el lugar correcto y en el tiempo correcto, cuando estamos seguros en esto, el temor no tiene ningún poder para afectar mi futuro. Y eso es muy poderoso. Tercero, déjeme darle un principio clave. ¿Recuerdas que hablamos de esto? El temor está aterrorizado. Negarse a estar de acuerdo o someterse a la manipulación del temor invalida el poder del temor. Cuando rechazo las mentiras del temor, se queda sin poder. Lo que pasa en la vida es que desarrollamos automáticamente un patrón de pensamientos y son pensamientos basados en temor. Y algunas veces es muy difícil recibir la verdad. Pero si nosotros construimos un pensamiento automático de creer en Dios y de saber quiénes somos y estar seguros en nuestro propósito, entonces, cuando el temor venga con un pensamiento contradictorio, nosotros automáticamente lo vamos a echar fuera. No, tú no me vas a controlar, tú no me vas a detener, cállate diablo, cállate temor. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si me niego a estar de acuerdo con el temor, no dejaré que el temor me arrebate mi poder. El temor no puede hacer nada, no tiene poder, pero si estoy de acuerdo con él, estoy transfiriendo mi poder a ese temor. Cada temor que dejamos en nosotros pervierte nuestra identidad y sabotea nuestro propósito. Cada vez que he tomado decisiones basadas en temor, regularmente comienzo a creer, eso es lo que soy. Bueno, creo que eso es lo que voy a hacer en mi vida. Eso no es verdad. Nos volvemos lo opuesto de quienes somos cuando actuamos en temor.
Y este es un principio importante para reconocer, porque cuando Dios ha puesto un don o talento dentro de nosotros y nosotros respondemos al temor, estamos haciendo lo opuesto a nuestro propósito. Vamos a decir que soy una persona a la que Dios me ha llamado para extenderte las manos y amarte, demostrarte amor a ti. Cuando estoy caminando en el temor, es como si me regresara y ahora hago cosas que destruyen. Quizás hago un chisme de ti, o te critico, o juzgo a las personas. Ahora estoy siendo lo opuesto al amor, porque estoy caminando en el temor. Quizás tengo este regalo maravilloso de la sabiduría, pero cuando estoy caminando en temor, tal vez no esté hablando en la sabiduría. Quizás tenga un don de pensar con sabiduría, pero cuando ando en el temor, no soy capaz de pensar claramente y ni siquiera capaz de liberar el conocimiento de una forma correcta. Así que cualquier talento que haya sido puesto dentro de mí, el temor querrá arruinarlo para que yo me vuelva lo opuesto de lo que soy en mi esfera de influencia. Por consecuencia, estoy construyendo el reino del enemigo en vez del reino de Dios, porque estoy siendo controlado por el temor. Es por eso que nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo y él huye de nosotros.